Ejército del Norte, artífice del éxodo jujeño. ¡Viva Jujuy! ¡Viva este pueblo tan paja! ¿Qué dijo? Algo de Jujuy. Ah, no, Jujuy es nuestra, Puto. Bienvenidos, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Un fin de semana largo marcado por la represión en Jujuy. En instantes habla aquí, viene del Hospital Pena, estuvo haciéndose chequear porque se seguía sintiendo mal después de la represión la diputada Natalia Morales, una de las que se retiró de la Convención Constituyente, diputada por el Frente de Izquierda. En instantes aquí en Brotes Verdes contándonos cómo la reprimieron. Estas imágenes que están viendo ustedes aquí a mi lado fueron las del fin de semana, ¿eh? Tanto el sábado como el domingo se recrudeció el enfrentamiento, la represión. Fue algo evidentemente increyento, una cosa que había arrancado hacía 15 días con protestas muy airadas de gremios docentes, gremios estatales, de movimientos campesinos, indígenas. Terminó todo en esta cruenta represión del fin de semana, lastimados, incluso turistas heridos. En un rato lo hablamos con Natalia Morales. Y vamos a hablar también con Juan Grabois, que ya está en nuestros estudios también, uno de los precandidatos que tiene el oficialismo para estas PASO. La semana que viene ya van a ser precandidatos en firme, porque el fin de semana que viene se terminan de definir las candidaturas. Vamos a hablar con él. ¿Qué va a pasar con la interna del oficialismo? Pero la verdad, hace un rato, esto es algo que está ocurriendo en este momento, hace un rato el gobernador Gerardo Morales dio marcha atrás con 2 de los artículos más polémicos de esta nueva Constitución, aprobada el viernes realmente entre gallos y medianoche, literal, a espaldas de una movilización que crecía y crecía en contra de esa reforma constitucional y con el aval del Partido Justicialista. Una represión que, además, por darse en el año electoral, para muchos pone de manifiesto una tirantez entre este país y el país que viene. La posibilidad de que esto que están viendo a mi alrededor sea un laboratorio, un espejo que adelanta, como escribió alguna vez Marx. Bueno, la verdad es que este espejo devuelve una imagen bastante desagradable. Hubo no solamente periodistas detenidos, ayer hubo un comunicado de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, por los 2 periodistas que fueron detenidos en Purmamarca en el medio de las movilizaciones, a pesar de que estaban señalizados con sus chalecos de prensa, a pesar de que estaba clarísimo que eran eso, que eran trabajadores de prensa. Terminaron en el penal de Alto Comedero con un turista que estaba ahí sin comerla ni beberla, con manifestantes de todos los gremios y con legisladores provinciales, como el caso de Natalia Morales, que también terminó siendo golpeada. Descubrieron infiltrados de la policía de Gerardo Morales entre los manifestantes, los detuvieron, les encontraron los uniformes en sus mochilas. El gobierno de Gerardo Morales denunció que los habían secuestrado cuando estaban claramente intentando generar disturbios para justificar la represión. Y esto, además, marcó un hito en la represión en Argentina. No se había visto nunca esto que vas a ver ahora, la imagen de Elian Mijael Lamas, uno de los reprimidos allí en Purmamarca, menor de edad, 17 años, perdió un ojo, lo operaron ayer y hoy está así, como las víctimas de la represión de los carabineros en Chile. No se había visto, repito, en Argentina que los policías le dispararan directamente a los ojos a los manifestantes, como ocurrió con este muchacho y con otro más.
en un contexto en el cual difícilmente se proceda a algo así sin aval de alguien más arriba, ¿no? La policía a veces responde a órdenes directas de reprimir, de cómo reprimir, pero cuando lo hace con una metodología como esta, muy rara vez se trata de excesos, ¿no? De excesos en el ejercicio de la orden que se les imparte. Bueno, es muy interesante esto, porque además cuando esta tarde nuestros colegas aquí en C5N, un móvil que estuvo trabajando durante todo el fin de semana allí, habló con la mamá de este muchacho que se quedó sin un ojo antes de cumplir la mayoría de edad, la mamá le contó cómo fue que llegó a ese lugar, al lugar donde se desencadenó la represión. Esto nos decía. Eso pasó el día sábado después del mediodía en el cruce de Purmamarca, cuando estuvieron todos los comuneros haciendo la protesta esa, y cuando de repente empezaron a tirar piedras, empezaron a caer balas y todo eso, y entre eso le llegó una de las balas a él, no solo una, le llegaron 2 balas al ojo y tiene otras balas más en el cuerpo, en la parte del cuerpo. En total serían como 8 balazos que le llegaron a él y 2 que le dieron en el ojo, que le produjeron la pérdida del ojo. Y los médicos desde el primer día en que él se internó me dijeron de que él ya el ojo prácticamente lo había perdido, porque perdió mucha sangre, mucho líquido y ya directamente no lo pudieron salvar. En la oposición están divididos por una grieta interna que parece insalvable, pero en este caso no. En este caso, esa grieta se cerró completamente. Horacio Rodríguez Larreta, que trabaja junto con Gerardo Morales para su proyecto presidencial, Morales dice tener el suyo propio, pero en los hechos colabora, vía Martín Lustó y vía un sector del radicalismo, con la posibilidad de que Horacio Rodríguez Larreta sea el presidente. Bueno, tuiteó Larreta: Gerardo viene trabajando hace años por una provincia democrática y pacífica que le dijo basta a las mafias. Jamás se dejó atropellar por un sistema corrupto y mafioso. Todo mi apoyo en este momento donde está poniendo orden y aplicando la ley, dijo Larreta. Patricia Bullrich, que en general opina lo contrario a Larreta en todo, en este caso tuiteó: discuten el derecho a la protesta todos los delincuentes de Jujuy. Gerardo Morales logró la paz en la provincia contra la mafia de Milagro Sala. Ahora quieren volver. Vamos a estar siempre al lado de la ley. Fíjense ustedes, casi textualmente, cómo repiten el mismo mensaje halcones y palomas, que ahora están bastante entremezclados en Juntos por el Cambio, pero cómo repiten prácticamente el mismo libreto sin fisuras. El PJ provincial acompañó la reforma de la Constitución, salvo 2 convencionales alineados con Milagro Sala, pertenecientes a la agrupación política interna que se referencia con Milagro Sala, y el hombre clave del apoyo del PJ a esta reforma, claramente ilegítima, a juzgar por lo que desencadenó en Jujuy, es Guillermo Genefes, el vicepresidente del PJ provincial, dueño del multimedios más importante de Jujuy, empresario con intereses hoteleros, intereses turísticos, en campos, fue vicegobernador, fue diputado, fue senador. Evidentemente, al Partido Justicialista Provincial, al menos una fracción mayoritaria de él, esta represión no le hace ruido. Pero al oficialismo nacional, durante largas horas tampoco pareció hacerle. Hubo una manifestación de Gabriel Catopodis que le valió a Gerardo Morales como para responderle y hacerse el democrático, exhibiendo curiosamente datos personales de los detenidos, fichas de antecedentes penales, que no sé cómo obtuvo, francamente, porque no es potestad del gobernador tener siquiera esa información. Y estuvo también Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que viajó allí y que también fue acusado de Morales, que además no lo recibió, fue acusado de haber ido a fogonear las protestas. Hasta hace
2 horas retumbaba fortísimo el silencio de Guado de Pedro. ¿Y por qué digo que hasta hace 2 horas retumbaba fuerte? Porque hace 2 horas se pronunció el ministro del Interior que en estas 48 horas de represión no era solamente una voz callada. Lo último que tuiteó fue el viernes el precandidato a presidente por el oficialismo. Era especialmente sonoro su silencio por tratarse del ministro del Interior y por ser Guado de Pedro alguien que recibió en su propio cuerpo esta misma represión el 20 de diciembre de 2001, de manera muy encarnizada. A Guado de Pedro lo metieron en un auto, lo cagaron a trompadas, chocó, se cayó, lo volvieron a meter adentro de un celular, lo volvieron a cagar a trompadas. Y repito, hasta hace 2 horas no había dicho nada. Ahora condenó estos hechos de violencia. Claro, justo acababa de recular Gerardo Morales con estos 2 artículos que les digo, el 36 y el 50 de la Constitución, sobre los cuales en un ratito vamos a hablar con la diputada. Ahora, para Morales, salga como salga, esto fue un fracaso. Si él quería venderse como el modelo de gestión de las exportaciones de recursos naturales con paz social mediante reglas que vulnerasen el derecho a la protesta o que lo limitasen por lo menos, bueno, le salió mal, porque incluso la gente que quiere represión no quiere caos. Entonces esto que pretendía mostrar como un ejemplo antes de la campaña, evidentemente se le volvió en contra. Ahora, no es la única provincia conmocionada Jujuy. Jujuy está conmocionada por la represión, claramente. Está conmocionada por un intento de reforma constitucional que avasalló derechos garantizados por la Constitución Nacional. Pero Chaco también está conmocionada. En el Norte Grande, como se dice ahora, esta otra provincia fue a las urnas sacudida por el impacto de un femicidio, el femicidio de Cecilia Striskovsky, muy vinculado con el poder político chaqueño. Hay parecidos y diferencias entre la situación de estos 2 gobernadores, de Capitanich y de Morales. El parecido es la conmoción, obviamente. La diferencia es que en un caso se habla de un hecho criminal especialmente cruel, el femicidio de esta mujer a quien están viendo aquí por parte presuntamente de su marido, hijo de un matrimonio muy poderoso en el Chaco, y de cuyo poder es inescindible el femicidio, porque si uno ve la tosquedad con la que presuntamente intentaron borrar las pruebas, plantar evidencia falsa y demás, se da cuenta de que es gente habituada a la impunidad del poder. Ahora, en el otro caso, en el caso de Jujuy, la represión es un hecho político total. No es un hecho criminal vinculado con la política. Y sin embargo, como suele ocurrir, aquí campeó el doble estándar. Gente que en su vida se preocupó por el femicidio que hay cada 36 horas en la Argentina, estuvo rasgándose las vestiduras durante 10 días por este caso, reclamándole además al feminismo, a las organizaciones sociales que hicieran lo suyo. Todo para llevar agua al molino de una oposición que cuando le preguntan pide que se derogue la educación sexual integral, el derecho al aborto. En algunos casos incluso proponen desmantelar el Ministerio de la Mujer. Bueno, ese doble estándar estuvo presente. La verdad que fue algo muy notorio en las 2 fuerzas políticas, pero ante todo, lo que mostró es hasta qué punto la política está dejando de ofrecer las soluciones a esos conflictos que la sociedad atraviesa. Esto se vio en los resultados de Chaco muy claramente. Mirá, el resultado de la elección del domingo es muy impresionante. Primero porque Capitanich parecía tener todo atado allí, ¿no? Para ir por otro mandato como gobernador. Y sin embargo,
perdió. Si uno mira por fuerza, Juntos por el Cambio sacó 42,7% de los votos, el Frente Chaqueño 36,8%. Es cierto, Capitanich fue el más votado, sacó 36,5% frente al 23% de César Cero y al 19,6% que sacó Juan Carlos Polini. Ahora, si logran sintetizar esas dos propuestas y arrastra cero los votos de Polini, le gana, así como está la elección, a Capitanich. Fíjate este detalle. El que salió tercero es Gustavo Martínez, del CER, Corriente de Expresión Renovada, cuando uno mira los porcentajes de los votos positivos. Ahora, fíjate esta otra forma de verlo, en la siguiente placa. La cantidad de votos que obtuvo cada fuerza. Acá tenés que Juntos por el Cambio sacó 255.000 votos. El Frente Chaqueño casi 195.000. Pero la tercera fuerza fue el voto en blanco. El voto en blanco tuvo más que ese partido, el CER. Y es realmente muy impresionante que no solamente, como pasa en general en las PASO, haya habido poca asistencia a las urnas, en este caso menos todavía por la cuestión del Día del Padre, por la conmoción también que sacude a la provincia, por el fin de semana largo. Pero entre los que fueron a votar, la tercera fuerza fue el voto en blanco. ¿Qué dice esto? Bueno, dice mucho respecto de la respuesta que le da la dirigencia política a la sociedad. El caso más emblemático se dio en una de las ciudades más pobladas del Chaco, después de Resistencia, que es Villa Ángela. Mirá lo que pasó ahí. Hubo 5.460 votos en blanco. Es más de lo que sacó cualquier candidato individual en Villa Ángela. Es la segunda fuerza más votada, por encima del Frente Chaqueño. Viene Juntos por el Cambio, en sus dos colectoras internas, voto en blanco y después todo el peronismo junto. Pero si lo tomás como candidato, repito, el voto en blanco es el más votado en una de las ciudades más importantes de Chaco. ¿Qué preanuncia esto para la nacional? Bueno, estamos lejos todavía como para decirlo, pero es una señal de alarma muy nítida para la dirigencia política. Y tiene que ver con la orfandad de candidatos a nivel nacional. De esto vamos a hablar con Gabriela Vulcano y con Lucía Isikoff en detalle, después, como les dije, de conversar con Natalia Morales, diputada provincial reprimida y que viene de Jujuy, recién, de esas grandes manifestaciones que estaban viendo recién, y de hablar con Juan Grabois, a quien también ya tenemos aquí en nuestros estudios. Pero decía, que no haya candidato es reflejo de algo. Que no haya candidato avise tampoco, a poco del cierre de las listas opositoras, también es todo un síntoma. Y es un síntoma también de una dirigencia que todo el tiempo mira al futuro por el espejo retrovisor. Quizás la síntesis más perfecta de esto haya salido en este spot de Daniel Scioli que se hizo viral ayer. Míralo. La Argentina estaba en el puesto número 1 a fin de 2015 y descendió 6 lugares, estaba en $580 el salario mínimo y ahora está en $271. No, por favor, Dios, no. Me temo mucho que todo esto es verdad, Marty. No. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente. Optar por dos caminos de cara al futuro. Uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra cambiemos, que viene abajo del brazo un ajuste. Y yo te tengo que defender, compañero trabajador. La única oportunidad de reparar el presente es en el pasado. En el país del 2015 el salario era el salario en dólares más alto de Latinoamérica. En el punto en que la línea se desvió a la tangente. El balotaje tiene la característica donde ahora hay que optar. Un candidato a presidente Macri y otro quien le hable. Sé lo que hacer, sé cómo hacerlo y me preparé toda la vida para ser su próximo presidente. Siento que mi gran adhesión está en la fábrica.
Es una síntesis perfecta de la desorientación que vive el oficialismo. El futuro está en el pasado. ¿Te das cuenta, no? A mí la verdad que me gustó el spot, me pareció simpático. Pero analizado en su significado, el futuro está en el pasado. Hubo un momento en el que se desvió la línea, no sé qué. Sí, el argumento de volver al futuro lo conocemos todos. ¿Pero es eso lo que tiene para ofrecer el oficialismo? Y algo más. Porque no es el único desorientado Scioli respecto de esto. Scioli todo el tiempo se queja de que a él lo tratan distinto. Desde 2015, porque en 2015 no perdió tampoco por arte de magia. Pero Scioli, la semana pasada, elogió a Patricia Bullrich. Y hubo un montón de gente, sobre todo del kirchnerismo, que se escandalizó muchísimo. Yo diría, con razón. Pero ¿no desorienta igual que Scioli desorienta al electorado cuando elogia a Patricia Bullrich el kirchnerismo cuando dice que este gobierno no fue suyo? Daniel Scioli habló ayer con Romina Mangel y dijo esto. Horroriza porque yo digo que hablo con distintos dirigentes. Basta de hipocresía. Basta de hipocresía. Cuando yo iba a Expoagro inaugural aparecía un conspirador que estaba al lado del campo. Este año hacían cola para ir a Expoagro, es verdad, a sacarse la foto. Lo hemos hablado. Claro, lo que vos marcás es... Guado de Pedro fue a Expoagro y no hizo tanto ruido como cuando iba yo. Me imagino que esa foto... es cierto cuando decías que hacían fila. No hablo de nadie en particular. ¿Querés que te diga más? ¿Querés que te diga más? Sí. Ahora, porque voy a Atenes, o no me conocen hace años, yo voy a todos los medios donde me invitan. Uy, va a Atenes. Sí, voy a Atenes. Mañana voy al programa de Joaquín Morales Solá a la noche. ¿Y cuál es el problema? O los otros dirigentes no van a Atenes. Cuando voy yo está mal y cuando lo hace otro... ¿No tiene razón Scioli en esto? Cuando yo lo hago está mal, cuando lo hace otro no. Digo, porque en Expoagro, en la foto que sacó Guado de Pedro, no estaban solo los dirigentes del campo, estaban también los dueños de esos multimedios a los cuales el kirchnerismo todo el tiempo acusa de ser los organizadores del lawfare y de los intentos de proscripción en su contra. Es una desorientación severa. ¿Y cuánto hay de esto en el hecho de que todavía no sepamos los candidatos a horas del cierre de lista? Lucía Isikoff, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. No hay candidato de consenso, básicamente porque no hay consenso en el Frente de Todos, ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Y a horas del cierre todavía se están discutiendo algunas cuestiones. No se sabe cuál va a ser el candidato apoyado por Cristina y Sergio Massa o por el masismo y el kirchnerismo. No se sabe. Hay mucho hermetismo, pero además de hermetismo hay idas y vueltas constantes. Me decía un dirigente muy importante de ese sector, todavía estábamos aferrados a que podía haber un plan perfecto y lo que está viendo es vamos viendo todo el tiempo a ver qué candidato se acomoda más a las expectativas de este momento. ¿Será Guado de Pedro? ¿Será Axel Kicillof? ¿Todavía puede resurgir Massa como un candidato de unidad de este sector o no? Todo esto se estaba barajando y hay pocas voluntades de ejercer una candidatura, salvo de la de Scioli, que Scioli dice yo no me bajo de ninguna manera, salvo que me obliguen a ir por afuera. Vamos a ver qué dice Juan Grabois en un ratito, Lu, muchísimas gracias. Evidentemente, esto es algo que atraviesa tanto al oficialismo como a la oposición. ¿Y qué pasa, Gabriela Vulcano, que no hay tampoco candidatos a vice ya confirmados, ni de Horacio Rodríguez Larreta ni de Patricia Bullrich? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Hasta el momento lo que estaba más o menos claro dentro de Juntos por el Cambio es que se habían conformado dos polos. Uno más moderado, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y uno más, si se quiere, vinculado a los sectores de derecha, de ultraderecha, hablando más de Patricia Bullrich, Mauricio Macri, que en varias oportunidades pensaron en ver la posibilidad de cerrar una alianza con Javier Milei. Ahora las cosas empezaron a cambiar porque justamente en relación a las candidaturas a vicepresidente, del lado de los dos precandidatos presidenciales de PRO están diciendo: bueno, ¿qué necesitamos para complementar lo que me falta? En el caso de Patricia Bullrich, quiere que sea algún candidato del radicalismo, está pensando más
también en una pata económica, algo que quienes están cerca de ella dicen es lo que tiene un poco más flojo. Y en el caso de Horacio Rodríguez Larreta dice, ¿cómo le saco votos a mi contrincante, a Patricia Bullrich? Bueno, endureciendo no solamente el discurso, sino el accionar, y de ahí que esté pensando en que Gerardo Morales sea su candidato a vicepresidente y no esté escindido de todo esto que estamos viendo que sucede en la provincia de Jujuy. Gracias, Gaby. Vamos a ir en profundidad con esto, pero este fue también un fin de semana económico. Vamos a dedicar 5 minutos a esto, porque la verdad, todo lo que se está discutiendo se discute para la Argentina que viene. Hay consenso respecto de que el año que viene, por ejemplo, vamos a importar la mitad de la energía. Hay consenso de que el año que viene va a haber una cosecha récord, al contrario de la cosecha diezmada que hubo este año. Hay consenso también respecto de que, bueno, puede llegar a pasar que el litio surja como una posibilidad de exportación importante. De esto habló Sergio Massa, diría yo, con los dos empresarios más importantes del país en este momento, Paolo Roca y Marcelo Mindlin. Es una reunión en la cual básicamente conversaron, la reveló José del Río en La Nación, yo la pude confirmar, no hubo comentarios, pero la pude confirmar en fuentes cercanas a estos dos grandes empresarios. Una reunión en la que se habló sobre todo del gasoducto. Mañana, 20 de junio, es el día en el que se va a empezar a inyectar el gasoducto Néstor Kirchner con fluido de vaca muerta, para traerlo básicamente a los centros de consumo urbano, pero en el futuro para exportarlo también. No va a haber acto con fanfarria ahora, porque lo quieren guardar para más cerca de las elecciones. Ahora, la verdad que esto da vuelta a la ecuación económica en términos de balanza de pagos de la Argentina. Ahora, ¿cómo se va a administrar? ¿Para quién va a ser? En caso de que haya conflictos, ¿cómo se van a administrar? Todo esto es lo que en parte se está dirimiendo en Jujuy en este momento, pero es lo que se va a dirimir en las elecciones, sobre todo. Y fíjate qué interesante cómo lo que transcurre en Jujuy, la provincia que está haciendo punta con el litio, tiene que ver con lo macroeconómico. Porque, mira, este gráfico que te voy a mostrar ahora es del Banco Central, por ejemplo. Son las exportaciones mineras de estos últimos años, incluso el 2022. Se supone que en este 2023 ya va a estar exportando a Argentina cerca de 5.000 millones de dólares en minería. Pero fíjate las barritas, cómo están compuestas. Oro y plata, que fue siempre lo que más se exportó de Argentina, sobre todo de Santa Cruz, Catamarca, las provincias donde San Juan, las provincias donde hay grandes emprendimientos auríferos y cupríferos. Ahora va a empezar a verse eclipsada por el litio, que es la parte naranjita de las barras. Ya el año pasado, el litio explicó cerca del 20% de las exportaciones mineras. Y esos 3.673 millones de dólares que se exportaron en el año pasado en minería, es menos de lo que Chile exporta en un mes, compartiendo la cordillera con nosotros. Chile, Bolivia, Argentina comparten el triángulo del litio, lo hemos hablado aquí 1000 veces, la generala Laura Richardson, la jefa del Comando Sur estadounidense, lo tiene bien presente, porque cada vez que habla lo menciona, pero ese litio genera conflictos en Jujuy. Y en parte, la represión que vimos este fin de semana augura nuevas represiones en contra de quienes intenten resistirse a esos proyectos, que repito, se pueden hacer con control social, se pueden hacer con controles ambientales, no necesariamente tiene que quedarse ahí el litio. Ahora, cómo se diriman esos conflictos tiene mucho que ver con el funcionamiento de nuestra democracia, y esto hace al funcionamiento de nuestra macroeconomía. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto es ingreso de dólares, y el 114% de inflación interanual que tenemos ahora tiene que ver con la falta de dólares. Sergio Massa lo sabe muy bien, por eso no se muestra mucho con este hombre, con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, pero sabe que ahí está su talón de Aquiles. Tombolini es
bastante pillo, la verdad, pese a los resultados muy magros que tiene para exhibir. Y en estas últimas semanas desarrolló dos mecanismos para que se note menos la inflación y para que haya menos fricción con las empresas. Primero, a las que son parte de precios justos, las deja hacer como un aumento oficial y uno blue. En el oficial, que va a los supermercados, a las grandes cadenas de supermercados, había un tope. Inicialmente era el 3,2%, después fue el 4%, después fue el 5%. El otro día me decía un empresario, estaba haciendo un récord, Tombolini, siempre el secretario de Comercio que asume dice que el anterior hacía todo mal. Él es el primero que dice que lo que él mismo hacía el mes pasado está todo mal. Y cambia los números. Pero tiene otro truco que es realmente admirable. Les pidió a las empresas de consumo masivo que hagan los aumentos el día 16. Por eso, la inflación semanal, hay semanas que se aplaca mucho. La de la semana pasada, por ejemplo, fue 0,6%. La anterior había sido 0,5%. Vas a ver que la de la semana que viene da más. Lo que hace Tombolini así es evitar que el impacto pegue de lleno en el índice de inflación del INDEC. Un truquito que seguramente conversó con Marco Lavagna, ¿no? El titular del INDEC, que además tiene otras funciones ejecutivas. Es realmente curioso, y uno diría hasta simpático, si no fuera porque también tiene grandes ganadores este esquema. Por ejemplo, uno que estuvo con Sergio Massa el otro día, míralo. Un amigo leal, porque hace 9 meses, cuando vino el proceso de crisis política y económica, y me plantearon la posibilidad de unificar los ministerios y ser ministro de Economía, llamé a varios empresarios para pedirles la opinión. Y Alfredo me dijo, ni en pedo, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, me dijo. Pensá en tu familia, pensá en tu vida. Estaba acompañado de Calcaño en el quincho de mi casa. Y después me llamó por teléfono y me dijo, la verdad, te reconozco la valentía. Hizo bien el reconocerle la valentía, Coto, porque desde que hay precios justos y a caballo de esta inflación desenfrenada de casi el 10% mensual, los hipermercados están recuperando share de su negocio. ¿Por qué? Bueno, porque estas ofertas que uno ve todos los fines de semana son ofertas que, bueno, uno si tiene tal tarjeta puede aplicar, si tiene tal otra, si pasa los puntos. La verdad es que se generó una brecha de cerca del 30% entre lo que uno puede comprar en el supermercado si compra todo precios justos y la misma canasta comprada en el chino de la vuelta, que es cierto, en general tiene todos los productos, a veces en los supermercados no hay, pero la diferencia nunca fue tan grande. En el chino es más caro, mucho más caro. Y esto llevó a que la torta, de donde gasta el dinero la gente, vuelva a hacerse favorable a lo que se llama en marketing el canal moderno, las grandes cadenas. Por primera vez en varios años, el canal moderno está vendiendo más que los minimercados, o sea, más que los chinos. Un 21% del gasto sigue siendo en almacenes, según Sentia, un 5% en supermercados mayoristas, esos son lo que dice ahí supermercados, son los mayoristas, y el 34% de los chinos, que es menor que el canal moderno de las cadenas. Claro, son efectos quizás no buscados de una inflación que pulveriza los ingresos de manera realmente demoledora. Una situación que sabe Massa que no puede sostener durante la campaña si él va a ser el candidato. Pero eso es algo que, como vimos, todavía no está decidido. Está Natalia Morales, diputada provincial por el Frente de Izquierda, presente en nuestros estudios. Gracias por venir, Natalia. Contame, ¿estuviste presa? ¿Cuánto tiempo? No, en mi caso estuve entre 5 y 6 horas presa, pero también dar cuenta que así como estuve yo detenida, reprimida previamente, estuvieron por lo menos en la penitenciaría de Jujuy 22 personas, entre ellas mujeres indígenas, integrantes de las comunidades originarias en lucha, también periodistas como Lucho Aguilar de La Izquierda Diario
incluso un turista, ¿no? Lo cual muestra la brutalidad y la ferocidad de la represión que vivimos el sábado a la tarde en Purmamarca. Natalia, ¿cambia algo la marcha atrás parcial que anunció Morales hace un par de horas nada más? Mira, de conjunto me parece que no cambia mucho porque lo que están planteando las comunidades indígenas, pero también otros sectores como la docencia que está en lucha, sectores de trabajadores, jóvenes, estudiantes, es tirar abajo esta reforma porque nos está quitando derechos, ¿no? Incluso avasallando el principio de progresividad, criminalizando la protesta. Me parece importante destacar que obviamente que en estos días donde hay movilizaciones masivas de distintos sectores que venimos rechazando la reforma, donde la docencia está en su día 11 de paro por tiempo indeterminado, por la pelea por romper el techo salarial que quiere imponer Morales, pero también para tirar abajo la reforma, creo que en ese proceso se fue echando atrás Morales con algunos artículos que consideramos que vulneran los derechos democráticos. Nos quería incluso sacar el derecho a votar cada 2 años, o incluso incorporar un artículo que le daba más poder al Ejecutivo, quedándose con mayoría automática en la legislatura. Bueno, producto de la lucha que se viene dando de una Jujuy que está de pie, que le ha perdido el miedo al gobierno, que los está desafiando, es que estamos haciendo echar atrás esos artículos, pero claramente hoy por hoy lo que se está planteando en Jujuy cada vez con más fuerza y de manera masiva es, como se está diciendo, arriba los salarios, arriba los derechos, abajo esta reforma antiderechos de Morales, pero también del PJ que lo está avalando de conjunto. Natalia, gracias por venir. Ahora volvemos, Ahora volvemos sobre este tema. Vamos a conversar más largo con la diputada. Juan Grabois, gracias por venir. ¿Cómo andas, Barco? Bien. No solemos repetir invitados en Brotes Verdes. Vos ya viniste este año a principios. Bueno, gracias. No me quería perder la chance porque capaz la semana que viene ya no sos candidato, ¿o sí? Yo soy candidato. ¿Te quedás sí o sí? La última vez que nos vimos te dije la casuística. ¿No te la acordás? De cuándo iba a ser candidato, en qué caso no sería candidato. Sí, me acuerdo. A ver. No hablamos de uno. Me dijiste que si Massa era candidato, vos te presentabas a la interna y que si no te la dan, te ibas y te presentabas como Patria Grande. Exactamente. Sostengo. Si es Guado, en cambio, vos decías, puede ser mi candidato, aunque tenga a Massa de vicepresidente. Sostengo. ¿Y si es Kicillof? Sostengo lo mismo. Kicillof, Guado es más o menos lo mismo. O sea, también te bajarías en caso de que sea Kicillof el candidato. No, podría bajarme. A ver, nosotros planteamos 3 condiciones. La primera condición es un 2000 lunar, o un, como dijo Cristina, un hijo de la generación diezmada. Nosotros veníamos hablando de la generación del 2001. Sí. Los que aparecimos en el documental que vos hiciste tan lindo sobre el 20 de diciembre. ¿No? Con Guado apareces vos. ¿Cómo te la agarraste con Guado recién? Horrible, me pareció. ¿Por qué? Porque vos pensás que sacar o no sacar un Twitter define tu posición política, o si estuviste en una foto en Expo Agro. Es una boludez eso. Pero ¿no te parece repudiable lo que pasa en Jujuy? No, a ver, más que repudiable, están mis compañeros poniendo el cuerpo ahí. Por eso. Pero Guado se pronunció cuando consideró él que se tenía que pronunciar. Y lo importante no es lo que se dice, lo importante es lo que se hace, porque sacar un tuit es una boludez. ¿Y el ministro del Interior no tiene cartas que tomar? ¿Y vos no sabés lo que hizo, el ministro del Interior durante las últimas 48 horas? ¿Qué hizo en Jujuy? Hizo mucho para resolver los problemas de un montón de compañeros que están sufriendo la represión ahí. Lo que pasa es que a veces... ¿Desplegó algo del poder que tiene como ministro del Interior? Te puedo asegurar que sí. Lo que pasa es que el tuit lo que hace es dejar conciencias tranquilas. Yo no tengo ningún problema de decirte esto porque nosotros presentamos el proyecto de ley de juicio político a Gerardo Morales, de intervención de la provincia. Bueno, Gerardo Morales se la pasa hablando de mí. Tuvimos secuestrados. No solo él. O sea, y yo tweets saqué un montón. Saqué el de Massa con Coto, saqué el... Ahora, sacar un tuit no le resuelve los problemas a la gente. No, claro, lo que me pregunto yo es, ¿no hay un peligroso consenso en torno a lo que está pasando? Guado te aseguro que no está en ninguno de esos consensos. Guado, primero que, como vos dijiste, fue víctima de la represión. Él, su familia, siempre tuvo una posición antirrepresiva y a veces uno la expresa de determinada manera y a veces la expresa de otra. Entonces, ¿qué es lo injusto? Lo injusto es que vos le critiques el timing de sus tweets. No, a alguien a quien respetás, porque justamente estuvo en la calle cuando... Ahora, yo te digo, te aviso ahora que vos por ahí no sabés lo que él hizo para tratar de evitar la represión en Jujuy y tratar de evitar el bochornoso contubernio con el PJ, con Rivarola y con Genefes, entre Morales. Lo que pasa es que no siempre uno está expresando públicamente lo que hace. Pero internamente, ¿hubo algún movimiento partidario? Muy fuerte.
Pero algo que, por ejemplo... Sí, que vos puedas ver, ¿no? Porque no... A ver, porque vos sabés perfectamente... que la política es algo performático también. Se tiene que ver. Más o menos. Hay demasiada performance. El problema que tiene la política hoy es que es una performance. Mira, lo que acaba de decir de performático me hace acordar a cuando Alberto me dijo que para ser secretario de Estado o ministro había un elemento muy importante que era el physique du rôle. ¿Te conté esa anécdota? No. Estábamos discutiendo por qué Bielsa no quería que una villera sea secretaria de Estado. ¿Qué Bielsa? Bielsa, la ministra de Vivienda, sí. Era. Nosotros teníamos dos compañeras que estábamos promoviendo para secretaria de Integración Urbana. Una era Fernanda Miño, de Villa La Caga, una negra, villera, bien de Rioa. Y otra era Fernanda Monticelli, que era una rubia, abogada, hija de desaparecidos, todos los clichés del progresismo. Fernanda Monti milita conmigo hace 20 años, es lo mejor que hay, ¿eh? Pero nosotros queríamos que vaya la negra, villera, al frente. Y Bielsa no quería que vaya la rubia, que aparte era abogada, contadora, y la Miño no tenía título, tenía título de profesora de catequesis, creo que tenía. Sí, estuvo acá. Bueno, entonces, Bielsa no quería porque no tenía título universitario. Entonces cuando Alberto finalmente decide que vaya Miño, de secretaria, me explica, ¿sabes lo que pasa, Juan? Vos no entendés que en la política importa mucho el physique du rôle. Es decir, tener pinta de lo performático. Y yo creo que mejor que decir es hacer. Entonces prefiero a alguien que está moviendo el tuje para sacar presos, para que no participe la gendarmería de la represión, para tratar de... Lo único que faltaba, ¿no? Ahí ya era Patricia Bullrich directamente. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que con rasgarnos la vestidura con qué pasa, no resolvemos el problema. Yo no quiero que la gendarmería le pegue a mis compañeros. No, entonces yo quiero un Guado militando para que la gendarmería no le pegue a mis compañeros. Para tuitear estoy yo. Digamos, él tiene un rol institucional también que cumplir, por lo menos hasta que si llega a ser candidato, cuando sea candidato tal vez tenga que tomar otra actitud, no sé. Pero yo estoy muy... Pero Juan, no se trata de tuitear o no. Scioli dijo el otro día que Bullrich era una pero luchadora. Scioli es Scioli. Guado. ¿Es el mismo partido que Guado, o no? ¿Es de una coalición? No, del mismo partido. Dentro de la coalición. Sí, puede ser. ¿Y qué tiene que ver? Y tiene que ver. Y Perón, Cook era del mismo partido que López Rega. Lo que te quiero decir es que hay... Menem era del mismo partido que Cristina. Cuando Scioli elogia a Bullrich, ¿vos no te escandalizás? No, no me escandalizo. La verdad, escandalizarse es una palabra que... ¿No te da bronca? No, me parece totalmente coherente con la posición de Scioli. ¿Cómo me voy a escandalizar? Si Scioli es un tipo de la mano dura. Bueno. ¿O no? ¿Siempre fue de la mano dura? ¿O no? Yo no conocí un Scioli progre. No me escandalizo, estoy en contra. Es distinto. Yo no voy a hacer nada con Scioli. No voy a votar a Scioli, no voy a militar para Scioli. Es decir, si lo mismo que vos me decías antes con Massa... ¿Me lo decís con Scioli? Sí. Es la misma respuesta. O me dan paso o voy para afuera. Si el candidato único es Scioli, o nos dan paso o vamos para afuera. Ahora, Guado no tiene nada que ver con eso. Ni por tradición, ni por perspectiva, ni por conducta. Es otro animal, aunque sea el mismo partido. Entonces, si uno de alguna manera, a ver, es como si yo te dijera, el MST, que está dentro del FIT, movilizó con el campo en la 125. Sí. ¿Te acordás? Creo que todavía paga por ese error. Bueno, Miriam Bregman no. No, entonces, no movilizó. Por eso. Era de otro partido. Bueno, no, pero es el mismo de frente. Sí. Entonces es una cosa muy infantil decir que si sos del mismo partido no puedes tener posiciones distintas. Porque en la Argentina la institución partidaria, salvo en casos muy, muy específicos, de partidos muy encuadrados en otra lógica, como algunos partidos de izquierda, el partido no significa nada, no define tu posición ideológica, digamos. No. Ser del PJ no define sos ni un peronista doctrinario, ni un peronista revolucionario. Define una ficha de afiliación, digamos. Respecto de lo de Cotto el otro día, que me pareció que te salía algo muy genuino cuando me parece una cosa despreciable, porque la verdad que si vos tenés a la gente cagada de hambre, con un 100 y pico % de inflación, y te vas a sacar sonrisitas y a mostrar que sos amigo de uno de los responsables de la inflación, porque los supermercadistas tienen algo que ver con la inflación, me parece, ¿no? Yo recién mostraba que recuperaron share en el mercado por los precios justos. A mí me parece que es una cosa totalmente escandalosa. Eso sí me escandaliza. ¿Por qué me escandaliza? Porque hay no es una posición política, como la de Scioli, con la que yo combato. Es una connivencia casi comercial. Como lo de Midlin. Como lo de Jujuy. ¿Quiénes son los inversores de las minas de litio asociados a las empresas chinas que están ahí, en Jujuy? Son todos los amigos de Massa.
Igual no tengo ganas de hablar mal de nadie en particular, como dice Pichichi, ¿viste? Que dijo, yo no quiero nombrar a nadie. Yo no quiero nombrar a nadie, pero hay cosas que a mí me parece que son escandalosas. Después hay cosas que son menos performáticas, más performáticas, etcétera, pero yo a Guado lo conozco hace 20 años y sé cuál fue su conducta históricamente frente a situaciones de represión a los sectores populares, digamos. Yo tengo mis compañeros ahí que también están peleando, que también fueron reprimidos, y tengo claro cuál es su actitud frente a esa situación. A veces parece cuando uno los ve a los referentes de la oposición que estuvieran como en una competencia a ver quién amenaza con hacerte cosas más feas a vos. Ah, sí. ¿Viste? No sé si te sentís amenazado por eso. No, porque me hacen cosas feas. Además de lo que dicen, hay cosas que hacen. A ver. Lo que pasa es que yo no las tuiteo, a mí no las cuento. Porque no me interesa hacer política con el victimismo. Porque la victimización, a mí me gusta ver el pueblo jujeño de pie, no andar lloriqueando cada vez que nos tienen un gas lacrimógeno que nos amenazan, porque así es el camino a la derrota. El camino del victimismo es el camino a la derrota, que ganen estos sinvergüenza. Pero ellos dicen cosas como, si yo gano se termina Juan Grabois, o voy a terminar con los Juan Bárbaro, Grabois. vengan. No van a terminar con ninguno de nosotros, nosotros vamos a pelear. Si llegan a ganar, cosa que dudo, que ganen, vamos a ganar nosotros. Y vamos a ganar con un buen candidato. Te decía, nosotros pusimos 3 condiciones. Un 2000 lunar, un hijos de la generación diezmada, un programa político con claridad y eje en algunos puntos, la soberanía, el control soberano de los recursos naturales, como el litio, por ejemplo, pero no solamente el litio, vaca muerta, etcétera, la agenda de tierra, techo y trabajo, el fondo para la educación con lo recaudado por el litio por vaca muerta y el tema de la salud. Si nosotros nos cerramos candidato, programa y una representación de los humildes en el Congreso, donde vos hoy tenés gente que viene de abajo, al compañero del PTS, que era barrendero, a Nati Saracho, cartonera, a Fede Fagioli de Barrio Pueblo Unido, y creo que al Derete, que vive en La Matanza, y después todo lo demás, de la clase media para arriba. Bueno, si nosotros no cerramos esas 3 cosas, no tenemos acuerdo. ¿Y el programa? Porque vos estás especificando cosas del programa, pero Sí. Desde que Cristina habló del programa y lo que hacía falta, no hubo discusión. Mira, yo desde el 26 de mayo del año pasado, 26 de mayo del año pasado, no este, recorrí 7 provincias con Guado, armando el plan de desarrollo humano integral. O sea que algo hicimos, no solamente en términos generales, sino en términos particulares provincia por provincia, donde, por ejemplo, el tema de la agenda de las 3T, los pueblos originarios, del control soberano de los recursos naturales, de cancelar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, son cosas que nosotros venimos discutiendo desde bastante antes que Cristina plantee lo de la discusión del programa, digamos. Entonces, algunos avances tenemos. Después, bueno, hay que ver, hay intereses poderosos en juego, porque vos decís algo que es absolutamente cierto. Lo que se está discutiendo en Argentina hoy es un nuevo Plan Cóndor y un nuevo ALCA, digamos. Esto que estamos viendo es la latinoamericanización por derecha de la Argentina. Esto es lo que yo vi en Perú durante el golpe contra Castillo, lo que vi en Ecuador, lo que vi en Bolivia, lo que vi en Colombia, lo que vi en Chile. En todas nuestras misiones internacionales de solidaridad con los pueblos cuando estaban siendo reprimidos, vimos lo mismo, el mismo método, la misma forma de apuntar, el mismo entrenamiento policial. Son exactamente el mismo modelo y siempre es por lo mismo. Contratos mineros, petroleros, o sea, acá hay un nuevo ALCA, que es el agua, el litio, los combustibles, los alimentos y un mecanismo represivo hemisférico. Y a eso nos enfrentamos y por eso nuestra apuesta es construir un polo popular, soberano, democrático dentro de la coalición. Juan, gracias por venir. Gracias a vos, Barco. Nos vemos. Pausa, cadena nacional por el Día de la Bandera y seguimos con Brotes Verdes, hasta 12:30. ¿Cadena nacional? Sí. Natalia Morales, legisladora provincial jujeña, reprimida ayer y detenida además junto con otra veintena de manifestantes. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. ¿Qué cambia, Natalia, la marcha atrás que anunció Morales hace 2 horas con 2 artículos, el 36 y el 50 de la Constitución? Mira, me parece que de conjunto no cambia lo que es una reforma antiderechos que incluso va contra el principio de progresividad en materia de derechos sociales, ¿no? Que conquistamos con la lucha durante décadas, ¿no? Creo que hay algo que se expresa en esta reforma que tiene que ver con el consenso extractivista. Vos mencionaste el litio. Bueno, en la provincia de Jujuy lo que también está en disputa es qué hacer con el mismo. Las comunidades indígenas, de hecho, su resistencia, su lucha
tiene que ver con el mismo, porque incluso hay un saqueo en curso que se avanza en sus territorios. Me parece que lo que tampoco no cambia es que es una constitución que está hecha a medida de los dueños de la provincia, de las multinacionales que saquean estos bienes comunes naturales, pero también de los sectores del agronegocio que tienen poder en la provincia de Jujuy. Concretamente, lo que proponía al principio la reforma, para los que no la siguieron tan en detalle, digo, al principio decía que no iba a haber elección de medio término. Así es. Eso lo retiraron. Sí, producto de las movilizaciones, sí, no sí, porque haya sé. una voluntad política de Gerardo Morales ni del PJ, sino de más de 10 días de masivas movilizaciones en la provincia de Jujuy. Sí, son realmente muy masivas. Ahora, Rodo, vamos a mostrar de fondo imágenes de lo realmente masivo que fue, porque además era impresionante que todos los días había una marcha más grande que la anterior. Exacto. Y decenas de miles de personas. Pero, ¿qué explica que haya movilizaciones así de potentes y multitudinarias meses después de que Morales ganó las elecciones en la provincia? Porque a ustedes le fue bien a la izquierda, Exactamente. pero Morales ganó. Así es, me parece que por un lado que se ha visto un despertar del pueblo jujeño, se ha expresado con un conflicto docente que lleva más de 10 días de paro por tiempo indeterminado, de la situación laboral y condiciones de vida de miles de trabajadores, incluso sectores feminizados como la docencia o salud, cuyo salario básico no superaban los 35.000 pesos. También, pero esos docentes no votaron en parte a Morales para que ganara. Mira, seguramente un sector, ¿no? Lo que sí me parece importante dar cuenta que hay algo que se viene como engendrando, se viene conteniendo 8 años de un régimen que nosotros planteamos que era policíaco, ¿no? Un régimen autoritario que se ha expresado con las elecciones, como vos decís, ¿no? Si bien ganó Morales, pero también hay que ver cómo la izquierda, el frente de izquierda, ha expresado también un sector de oposición donde no solamente se viene cuestionando al gobierno de Gerardo Morales, sino también a sus socios del PJ, que ahora nuevamente con esta reforma y la aprobación entre gallo y medianoche se lo ve nuevamente actuando en común, y donde hay un malestar y una bronca que se viene conteniendo, se ha expresado con las elecciones, pero también se está expresando ahora con estas masivas movilizaciones, que creo que distintos sectores lo que ha unificado ahora es esta reforma antiderechos que se viene cuestionando cada vez con más fuerza. Hablabas de un turista que fue preso, yo lo vi, un chico muy joven que 27 años. Lloraba desconsoladamente de cómo se notaba muy despolitizado él, quizás no había ido a ninguna marcha nunca, pero había visto la represión, se acercó a ver qué pasaba, lo metieron en un auto, lo amordazaron, lo encapucharon, le empezaron a pegar, se lo llevaron al Alto Comedero. ¿Qué quiere decir que es un régimen policíaco? ¿Que pasan esas cosas todo el tiempo? Lo de los infiltrados, digo, que agarraron en el piquete de Purmamarca, los manifestantes no le hicieron nada, pero los encontraron los infiltrados, vieron que tenían el uniforme en la mochila. ¿Eso es moneda corriente? Mira, me parece, por lo de la represión del sábado en Purmamarca, lo he vivido en carne propia, ¿no? O sea, nadie me lo tiene que contar ahí. Vimos cómo había policías de civil que tiraban piedras a las comunidades indígenas, los que estábamos ahí presentes. Como vos decís, no es un caso aislado lo que ha sucedido en Purmamarca, por ejemplo, movimiento de mujeres, las madres que buscan a sus hijas que están desaparecidas. No le queda otra forma de exigir que el Estado las busque a esas jóvenes desaparecidas o a mujeres víctimas de femicidios. No le queda otra forma que salir a la ruta para decir, bueno, basta, búsquenla, ¿no? ¿Y qué respuesta tienen por parte del Estado provincial? La represión, la criminalización de la protesta, un régimen contravencional y sanciones que lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Ya sea con las mujeres por el Ni Una Menos, pero también comunidades indígenas. No es el único caso, ¿no? Distintos conflictos que se vienen desarrollando en la provincia de Jujuy, donde la única respuesta, represión, detenciones, violencia hacia las mujeres indígenas que siempre están en la primera línea, a otros sectores también de la población, como son los trabajadores, obreros rurales del Ingenio La Esperanza cuando fueron despedidos. O sea, casos y ejemplos en estos 8 años de gobierno de Gerardo Morales con el aval del PJ sobran, ¿no? ¿Por qué ese aval del PJ? ¿Por qué esa componenda el viernes pasado a la tarde, en un momento? Se suponía que iban a discutir esto 3 meses, fueron un par de semanas nada más. Mira, 16 o 17 días, ¿no? Y 8 días estuvimos sin ni siquiera tener un proyecto donde podamos saber
qué es lo que querían modificar, qué artículos tratar, ¿no? Así se han manejado de forma express, cocinando una reforma a espalda del pueblo trabajador, pero también donde incluso dentro de ese proceso de la reforma nos censuraban a nosotros, convencionales del Frente de Izquierda, cuando queríamos plantear, por ejemplo, denunciar el saqueo del litio o incluso plantear algo tan democrático como es una transmisión en vivo o que sean escuchados más de 60 personas que presentamos, ¿no?, como invitados, para que puedan discutir y dar su opinión sobre los artículos que cercenaban el derecho a la protesta o prohibían cortes de calle o de ruta. Me parece eso muy importante para dar cuenta. Ahora, esto que vos mencionas, esta sociedad que se ve en la provincia de Jujuy, que todos identifican que la UCR y el PJ son socios, se lo ve porque incluso gobiernan no solamente para sus intereses personales, porque muchos políticos de ambos sectores partidarios son empresarios, sino que también se lo ve que gobiernan para los ricos, los poderosos, las multinacionales saqueadoras de litio, entre otras cosas. Última, ¿qué pensás del... Hablabas vos recién de las mujeres que no busca la policía, y hay una provincia ahí al lado que está conmocionada por un caso de un femicidio, o de un presunto femicidio, pero el cual ya hay varias pruebas de que fue así, muy vinculada al poder. ¿Qué pensás vos del caso de Cecilia Strisowski? No, me parece que es un ejemplo más de otros tantos ejemplos que se dan de mujeres desaparecidas o casos de femicidios donde está vinculado el poder político, ¿no? Me parece que, escuchando tu editorial, ¿no?, hay distintos sectores políticos que como que tienen doble vara, ¿no? Cuando se tiene que, depende de la provincia y quién gobierna, dan cuenta de una situación y callan para las otras, ¿no? Entonces, me parece que tanto la situación en relación a lo que nos sucede a las mujeres, los casos de femicidios, la situación de avasallamiento de los pueblos originarios, no es solamente Jujuy, ¿no? Si hablamos del pueblo mapuche, es el mismo gobierno nacional, Aníbal Fernández, que ha ordenado, por ejemplo, la represión en Villa Mascardi, es responsable de la detención de esas mujeres mapuches que con la movilización y la denuncia del movimiento de mujeres, de los sectores indígenas, peleamos por su libertad. Bueno, lo mismo sucede en Jujuy, o si no, también sucede con la docencia o la trabajadora de la salud. Es en Jujuy, pero vos fíjate, en la provincia vecina de Salta, Sáenz, que es amigazo de Massa, igual que Gerardo Morales, bueno, en esa provincia quisieron avanzar con una ley antipiquetes, se la pudo retroceder porque hay un proceso también enorme, un despertar de esas mujeres, esas docentes, que son parte de un proceso de lucha muy profundo. Entonces, me parece que acá lo que se quiere ocultar es que, así como Jujuy puede ser un laboratorio de la criminalización de la protesta y del ajuste, como venimos denunciando hace años, también Jujuy, Salta y otras provincias marcan el camino y son un laboratorio de la respuesta que dan esos pueblos trabajadores en las calles, de resistencia, de que no todo va hacia la derecha, sino que también se está enfrentando a estos gobiernos ajustadores que quieren criminalizar la protesta para que no salgamos a las calles y digamos basta, ¿no? Me parece que eso es lo que también se está mostrando en Jujuy en este momento. Natalia, gracias por venir a Pelotas Verdes. Gracias a vos. Órbita Noticias, y cerramos el programa con muchísima información. Lo último de los cierres de listas del oficialismo y la oposición con Gaby Vulcano y Luis Isikov. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia, hace tiempo que es ley la educación sexual integral en todos los niveles de aprendizaje escolar. La ESI. Se trata de un conjunto de contenidos que promueven la salud sexual, el cuidado del cuerpo, la prevención de situaciones de violencia y la comprensión de conceptos como género, diversidad e inclusión. Sin embargo, para algunos referentes de la ultraderecha argentina, todos estos conocimientos se adquieren en otro lado. Comento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? Que con los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro lado. No es educación sexual. No, lo que te quiero decir es, te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso, que es como yo aprendí de educación sexual. Es muy probable que el precandidato a jefe de gobierno por la Libertad Avanza, Ramiro Marra, haya adquirido su educación sexual mediante el consumo compulsivo de porneta. Su aspecto ojeroso y descuidado es típico de quien está en una relación erótica estable con la mano invisible del mercado. Su inclinación por la represión de la protesta lo hace proclive a saludar al soldado diariamente. En principio no tiene nada de malo, pero imaginemos un segundo educar a nuestros hijos con la típica pornografía que veíamos en nuestra adolescencia.
La pornografía venusina me deja más caliente que la papa que tiene en sus manos el ministro Massa. Sin embargo, me da la sensación de que la ESI es más que ver a 2 o más sujetos dándose matraca. ¿No es cierto? Es parte de esa agenda postmarxista que tiene que además ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familia. Claro. Y es un ataque directo contra la familia y que en realidad está vinculado con otras cosas, porque también tiene que ver con toda la discusión del ecologismo, ¿sí? Y ahí también, digamos, aparecen otros problemas que quieren exterminar la población en función de que cuidemos al planeta, a punto tal de eliminar a los seres humanos. ¡Ah! ¿Exterminar a los seres humanos de la faz de la Tierra? Entonces la educación sexual integral no debe ser tan mala. Me interesa a dónde apunta este muchacho. A ver cómo viene su propia vida amorosa, deduzco que debe ser un modelo de coherencia y racionalidad. Si usted fuera presidente del 23, ¿qué rol tendría su hermana? El que ella quiera, porque en el fondo, digamos, o sea, ella en general es, digamos, yo creo que jugaría el rol de primera dama. Impresionante, impresionante. ¿Por qué? No, digo, yo sé que usted se recuesta en su hermana. Yo hace mucho que veo eso, que usted se recuesta en su hermana de una manera impresionante. No entiendo. ¿Está sugiriendo que... ¿con la hermana? No, debe ser un error. Démosle la oportunidad de aclararlo. Milei es un panelista despeinado que grita en un escenario, qué sé yo, y duerme con 8 perros y su hermana. ¿Qué es esto? Esto es dantesco. Es decir, llegamos a un nivel de locura de decir cualquier cosa. Yo no tengo 8 perros, tengo 5. Ni siquiera saben mentir. Pero me querés decir, supongamos que se equivocó con el número. Ahora digo, ok, son los 5. ¿Me querés decir cómo haces para meter 500 kilos en una cama? Bueno, claro. ¿Cómo vas a meter 5 perros en una cama si apenas entran Milei y su hermana? Los despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra pero no quieren cruzarse con ningún ser humano, tengan paciencia, que entre la ESI y el incesto se acaba la humanidad en cualquier momento. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. El trabajo de Nahuel Prado y Gustavo Garavito, excelente como siempre. Y la que vuelve es Lucía Isikoff, con Gabriela Vulcano, por supuesto. Bienvenida, Isikoff, buenas noches. Muchas gracias, Ale, buenas noches. Vino con envión como para traer toda la información de este cierre de campaña en un oficialismo que... ¿Tiene candidato? Y tiene como candidato a Daniel Scioli por ahora, pero, y bueno, a Grabois, que te manifestaba que por ahí no se baja, depende de quién sea el otro. Pero no hay un candidato único, no hay un candidato de consenso, faltan consensos en el oficialismo y también falta convencerse de los 3 candidatos que andan dando vuelta quién debería ser el candidato de unidad, y cuando digo unidad hablo del kirchnerismo y del masismo. Todo lo que queda por fuera, que puede ser el sciolismo, lo que es hoy el presidente Alberto Fernández, lo que era el albertismo, bueno, no se van a encuadrar atrás de alguno de los candidatos que te voy a mostrar, que son estos 3, básicamente. A ver. Lo tenés a Sergio Massa, lo ves ahí a tus espaldas también, sí. Que todavía no está del todo descartado, aunque perdió bastante fuerza la posibilidad de que el ministro sea candidato. Uy, qué feo sonó eso, no está del todo descartado. Mira, nada está descartado, tampoco el candidato sorpresa del que se habló tanto, pero la realidad es que si hablas con dirigentes importantes hoy del kirchnerismo, se inclinan más por las otras opciones que pueden ser, acá lo tengo, a Guado de Pedro o a Axel Kicillof. Sí, lo que pasa es que veo además siluetitas en negro al lado de Bueno, los vices, imagínate que si no están definidos los candidatos, claro. Los vices está todo por hablar. Pero ¿de qué depende esto? Obviamente depende y mucho de la palabra de Cristina, no está en ninguna de las boletas, pero sabemos que es gravitante la palabra de la vicepresidenta. Una Cristina que quisiera un candidato único, que lo dijo de todas las formas posibles, pero que también te dicen cerca de Cristina, no lo va a imponer. Digo, no lo va a llamar a Scioli y le va a decir te bajás, hay que ver cuál sería la reacción, pero no va a hacer eso y tampoco va a decir, contra lo que quiere en este momento al menos Máximo Kirchner, que el candidato sea sí o sí Axel Kicillof y le pida a Kicillof que haga ese esfuerzo, digamos, que sabemos que Axel Kicillof no quiere, lo venimos diciendo hace mucho, de que vaya a Nación. Al menos hoy se dice que no. Me interesa eso porque fue durante la semana pasada la versión en ascenso, que a Kicillof le iban a pedir ese renunciamiento. Que dicho sea de paso, hay que ver hasta dónde es renunciamiento, ¿no? Porque
nadie ganó la provincia sin que su partido gane en la nacional, salvo Rucauf en el 99, pero que iba colgado de la boleta de Cavallo. Es cierto. Además de la de Duhalde. Bueno, a ver, así como te digo todo esto, querés información precisa, todavía no se sabe si la opción Kicillof sigue vigente, pero lo que se habla por estas horas es de que es importante que Axel Kicillof no quiera, no sea su voluntad inicial ir a la nación, porque la verdad, ¿quién enamora como candidato cuando está en un rol en el que en realidad no querría estar? Porque sabemos que Kicillof se quiere quedar en la provincia. No, claro. Y hay ahí una duda de hasta qué punto Cristina va a presionar a Kicillof para que Kicillof vaya a la nacional. Pero en esa duda estamos hace 15 días, Lu. Sí, y bueno, ese es el punto, porque todavía hay cosas que se están discutiendo, y así como te digo, no te descarto que sea Axel Kicillof, hay todo un sector que dice, bueno, Guado de Pedro tiene voluntad de ser candidato, y también hay otro sector que contesta dentro del kirchnerismo, y si es Guado de Pedro, ¿por qué no lo intentamos instalar antes? ¿Por qué llegamos a esta instancia? Si era un plan, como te decía hace un rato, si era un plan perfecto, de sacar al candidato tapado y tratar de instalarlo en todo el país, ¿por qué no salió antes? ¿Era un plan perfecto o era el vamos viendo y acomodar esta situación a que, bueno, Massa finalmente no puede ser candidato, Axel Kicillof no quiere, no sabes a quién poner en la provincia, si la retiene o no la retiene, si Kicillof sale de ahí y queda Guado de Pedro como candidato? Máximo Kirchner, o al menos eso dicen en el kirchnerismo, quiere que Kicillof sea el candidato porque es el que tiene más trayectoria, digo, más que Guado de Pedro, y ha ejercido la gobernación. Es importante, y te cierro, Ale, con un tema más del oficialismo que tiene que ver el factor Daniel Scioli, porque si Daniel Scioli no se baja de la interna, como él manifiesta hoy, también te incide quién va a jugar contra él y quién tiene la garantía total de ser el ganador en esa interna. Vos trajiste información de la oposición, Gaby, pero me interesa tu punto de vista sobre esto. ¿Crees que ya está tomada la decisión y que la están dosificando? ¿Crees que todavía se discute internamente? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que un poco de todo eso se está terminando de discutir. Es cierto que lo que dicen desde el oficialismo es que no quieren llegar hasta último momento, no quieren esperar al 24 de junio, el día del cierre de la inscripción de candidaturas, para anunciar quién va a ser el candidato de esta alianza que conformaron entre el kirchnerismo y el Frente Renovador, que, como hemos dicho en otras oportunidades, no hubo solamente un cambio de nombre del Frente de Todos, sino una reconfiguración puertas adentro de quiénes son los que van a conducir ese espacio político y quiénes van a poner las reglas, no solamente para lo que tiene que ver con el diseño de la estrategia electoral, sino también, en caso de que pudieran ganar, de cómo va a ser ese gobierno. Y algo de todo eso se está discutiendo. Vos recién, Ale, le preguntabas a Grabois, bueno, ¿y el programa? Lo que pasa que el programa también está atado a quién va a ser el candidato de este espacio, porque el programa que está pensando Cristina Kirchner, que dio algunos indicios de cuáles son los temas, y el tema central tiene que ver con el acuerdo con el FMI, no es lo mismo que lo lleve adelante Eduardo Guado de Pedro que Sergio Massa. No, es el contrario prácticamente, ¿no? Y el otro tema es que no alcanza con, por un lado, tener ganas de ser candidato, cosa que en el caso de Massa y de Pedro está garantizada, las ganas de ser candidato a presidente y eventualmente ejercer ese lugar, que ser, como Axel Kicillof, que no tiene ganas, que lo dejó en claro y que es algo que molesta. Y como decía recién Lucía, Cristina Kirchner no le va a pedir que sea candidato a algo que no quiere. Gaby, vamos a la oposición, porque me interesa también saber cómo puede terminar de rearmarse en esta semana que todavía no tuvo ningún conflicto entre ellos, pero que las últimas 3 o 4 sí. Sí, Juntos por el Cambio consiguió confirmar el nombre de la alianza, quedó como Juntos por el Cambio, consiguió ponerse de acuerdo en lo que es la plataforma electoral, más allá de que si desmenuzamos cada uno de los puntos, no es lo mismo cómo llevarían esa, por ejemplo, unificación del tipo de cambio Patricia Bullrich que cómo lo haría Horacio Rodríguez Larreta.
La puja quedó ceñida a lo que tiene que ver con los dos principales candidatos, precandidatos presidenciales de ese espacio. Hoy es Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que siguen insistiendo por el lado de Larreta. Nosotros queremos ampliar nuestro espacio, no descarta hacer algún tipo de acuerdo con Juan Schiaretti a futuro, se está pensando cómo, de qué manera, pero no lo descarta. En el caso de Bullrich, ya anunció que ella quiere hacer por lo menos un acuerdo parlamentario con Javier Milei, en caso de que ella llegue a ganar y sea presidenta de la Nación. Pero ahora la discusión está puesta, Ale, en quiénes van a ser sus compañeros de fórmulas. Era un poco lo que te adelantaba antes. Y la idea es poder complementar justamente eso que le falta a cada uno. Horacio Rodríguez Larreta se está encaminando a terminar algunas negociaciones con Gerardo Morales para que lo acompañe en la fórmula y de paso asegurarse los votos que podrían ir a Morales, estos votos moderados, que ahí está en discusión justamente con todo lo que hablábamos hoy sobre lo que está sucediendo en Jujuy. Están viendo si pueden bajar la candidatura de Facundo Manes, que por ahora, igual que Scioli, dice me mantengo en mi lugar. Y bueno, Elisa Carrió, que dijo yo estoy anotada, también podría llegarse a bajar. Ahí Horacio Rodríguez Larreta podría conservar mayor cantidad de votos moderados. Patricia Bullrich dice, bueno, yo quiero un candidato a vice radical. Maximiliano Abad, que es presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, del radicalismo, perdón, es una de las opciones. Y también se habla de el exdiputado Luis de Petri, es otra de las, Luis Petri es otra de las opciones también. Y sonó Carlos Melconian, que bueno, ella dijo, no está confirmado, sería ahí un economista para que pueda dar un poco más de señales de lo que haría. Melconian tiene sueños presidenciales, es muy curioso, la verdad, porque a la vez prepara desde la plataforma liberal de la Fundación Mediterránea una especie de traje que le queda bien a todos, ¿no? Que quiere vender al candidato opositor que gane. Brevísimo, Luz, si tenés algo más que aportar sobre la oposición. No, aporto que se habló desde otro sector del PRO, no el de Bullrich, pero se habló de que hubo una oferta concreta a Melconian. Lo desmienten muy cerca de Patricia Bullrich, dicen eso no existió, pero lo que se dice es, bueno, Melconian se negó. Como decía Gaby, están dando vuelta a los nombres de los radicales. Me gustó que Gaby decía, bueno, cada uno busca tal vez lo que le falta para complementar en la fórmula. Se habla en el caso de Patricia Bullrich, como tiene débil la pata económica, de un radical o de un economista. Sonó López Murphy, pero suena muy alianza, entonces se descarta. Y en el caso de Larreta, también Larreta quiere dar una mirada halcón. Entonces también es un poco oportuno elegir a un Gerardo Morales en este contexto para el electorado que está buscando. Muy alianza, me quedé pensando en eso. Gracias, Aisikov, gracias, Vulcano. El lunes que viene, que no va a ser feriado, las esperamos aquí en la pantalla de C5N, como siempre, para esto, Brotes Verdes. Chao.